Hola querides oyentes desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Punto Bit, la bitácora soberana y tecnológica, emitiendo a través de Radio Azucena y por YouTube todos los sábados 20-30 horas. Mi nombre es Matías Reynolds y hago foco en el querides mientras recibimos el embate retrógrado de un sector de la sociedad que llegó al gobierno de nuestro país para iniciar este triste proceso de desintegración de nuestra identidad nacional, de nuestro Estado nacional. Una administración que se dedica a provocar, a atacar a todos los sectores, eh, yo creo que poniendo en grave peligro el tejido y la cohesión social. Me pregunto si habrá algo más inútil que prohibir lo que no es obligatorio, porque el lenguaje inclusivo está prohibido, pero no era obligatorio antes usarlo. Así que, bueno, esta semana hemos sido testigos de varios golpes propinados desde el desgobierno del presidente Milei, quien por ejemplo ordenó cerrar Telam, la agencia de noticias Telam, que cuenta con 78 años de historia, tiene nuestra agencia de noticias. Como expresado previamente, para muchos no significará nada, pero para mí y para otros representa un derecho irrenunciable y soberano como vector de formador de opinión. Telam no era un diario, no era un canal de noticias. Telam es una de las agencias más prestigiosas de todo el mundo, donde o desde donde se nutren de información infinidad de diarios, revistas, noticieros, eh, en, en definitiva medios en el interior y el exterior del país. Eh, Tal como lo puede ser, por ejemplo, Reuters o Associated Press, Agencia F, eh, TASS, Sputnik, no sé, me vienen a la cabeza Al Jazeera, Xinhua. Así que, bueno, por supuesto que nosotros entendemos que silencian Telam para que nuestros medios obtengan la información de otras agencias mundiales que claramente favorecen a sus intereses. Yo arranqué diciendo que para mí Telam es un importante eh, elemento de formador de opinión, porque claro, al ser estatal, la idea es que la información que se provea sea en beneficio de nuestra nación, de nuestra soberanía. Y las agencias de noticias mundiales responden a intereses de los países de donde proveen la información y por supuesto que claramente favorecen a sus intereses, a los intereses de las potencias occidentales. Así que yo considero haber cerrado Telam o intentar cerrar Telam como un claro acto de traición a la patria. Uno más de los que estamos acostumbrados. Dicho sea de paso, perdón, de los que estamos acostumbrados, no deberíamos acostumbrarnos a esto. Es necesario poner un alto. Dicho esto, me gustaría también contarles que los trabajadores y trabajadoras de Telam eh, están emitiendo cambiaron de plataforma y se pueden encontrar en el sitio web Somos Telam, todo junto, somostelam.com.ar. Volviendo al gobierno, eh, en el día de ayer, 8 de marzo, día importantísimo para la lucha
y reivindicación de los derechos de la mujer, decidió cambiar el nombre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada por el Salón de los Próceres. Eh, otro acto más, inaudito de provocación. Así que allá mi admiración y respeto para todas las mujeres de mi familia, de mi país, de mi patria grande y del mundo. Y para finalizar esta micro editorial, quiero expresar mi más profunda pena por el fallecimiento en el día de ayer de la querida y enorme luchadora Diana Conti. Envío mis respetos a sus familiares y amigos. El aporte político y social de su gestión, desde donde le tocara militar, desde donde le tocara gestionar, siempre será recordado por su honestidad y entrega. Gracias, Diana, y buen viaje, compañera. Eh, bueno, nos convoca en esta oportunidad algo que hemos anunciado previamente, que es bueno, le da motivo, ¿no?, a la emisión de hoy, que es una nueva forma, ¿no?, de que se ha puesto de moda en redes sociales de incentivar al escaneo del ojo o de la retina. Esto es una forma de identificación biométrica. Vamos a intentar entender un poco de qué se trata. Pero como le decía, es una forma de identificación biométrica entre los que se encuentran, por ejemplo, las huellas dactilares, la voz, el mismo rostro, entre otros. Entonces esta forma de identificación aprovecha las características únicas de la retina, la capa sensible a la luz situada en la parte posterior de nuestro ojo, del ojo humano. Este método se considera uno de los más seguros y precisos para la identificación personal, o sea, del individuo, debido a la singularidad y estabilidad en los patrones de la retina. Desde este espacio, como les decía, intentaremos analizar un poco las especificaciones técnicas, la tecnología utilizada, lo que se obtiene del procedimiento y principalmente cómo se almacena la información. Entonces, por un lado, como les decía antes, la tecnología utilizada, en principio, lo que se hace es capturar, ¿no?, una imagen, que no es una imagen de por sí, sino que es un proceso de escaneo de la retina. Se realiza utilizando una cámara especializada, ¿no?, una fuente, junto a una fuente de luz infrarroja, que esta luz es necesaria para iluminar la retina sin causar molestias al escaneado. Y la cámara captura el patrón único de los vasos sanguíneos del ojo. Y por otro lado, el análisis de ese patrón, ¿no? La imagen que se captura es luego analizada por un software especializado que identifica y mapea los patrones únicos de los vasos sanguíneos de la retina. Y este mapeo se convierte en un código o representación digital que es único para cada individuo. Entonces, lo que se obtiene luego del escaneo del ojo es un patrón digital único. Esencialmente es un conjunto de datos que representan las características particulares o individuales de la retina de la persona. Este patrón digital se puede comparar con registros existentes en una base de datos para
la verificación de identidad o se puede almacenar como un nuevo registro de identificación. Eh, Así que, por un lado, la información obtenida a través de este escaneo de retina se almacena en bases de datos, ¿no?, de manera cifrada, en principio cifrada como para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales. Por favor, nótese mi tono, porque esto es en buenas prácticas, ¿no?, o lo que se esperaría de este avance tecnológico. Pero bueno, vamos a presentar la información y después vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces el cifrado asegura que incluso si los datos son interceptados o accedidos sin autorización, no puedan ser interpretados o utilizados de una forma maliciosa. Entonces nos encontramos con como decía, el cifrado de datos, que es la información de la retina, se almacena utilizando técnicas avanzadas de cifrado, que solo podrían ser descifradas por ciertas claves específicas, ¿no? También las bases de datos que almacenan esos datos, valga la redundancia, suelen estar protegidas por múltiples capas de seguridad, incluidos controles de acceso, físicos, lógicos, y más que nada para asegurar que solo las personas autorizadas, y tengan en mente esto, los cambios de tono, solo las personas autorizadas puedan acceder a la información. Por eso yo creo que el almacenamiento y manejo de datos biométricos están sujetos o deberían estar sujetos a regulaciones específicas de protección de datos, sobre todo en los países o en las regiones donde esta práctica se está volviendo masiva. Es por eso que hay tanto revuelo ahora en nuestro país, en Argentina, porque al parecer no hay una regulación vigente o contundente, por lo que creo que es posible que se requiera que las organizaciones o empresas cumplan con ciertas políticas de privacidad y seguridad que claramente en este país no están, o al menos no tengo conocimiento de que estén en plena vigencia. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa que ahora te está pagando algunos pesos a través de criptomonedas para escanearte el ojo, no sabes si está o no sabemos si está sujeta a las leyes de nuestro país en materia de privacidad y seguridad de datos. Entonces, como veníamos diciendo, este procedimiento de escaneo de retina utiliza tecnología de avanzada para capturar y analizar los patrones únicos en los vasos sanguíneos de la retina, produciendo un identificador biométrico digital que se almacena de manera segura y cifrada para su uso principalmente, entre comillas, principalmente en aplicaciones de identificación y seguridad. Pero nos vamos a detener un poco en el patrón digital obtenido. O sea, me escaneo el ojo y como habíamos dicho, se obtiene una información de identificación única sobre mi persona. Ahora, ¿qué pasa con el patrón que se obtiene, con la información que se obtiene? ¿Qué es? ¿Cómo se guarda? Si es un número, un conjunto de caracteres. Bueno, eso lo podemos investigar y aclarar en este momento. El patrón digital que se obtiene a través del escaneo es esencialmente una representación cifrada de las características únicas de la retina de la persona. Lo dijimos varias veces. Este patrón no es una imagen directa de la retina,
no, no es una fotito, sino que se convierte en un formato que puede utilizarse eficientemente para la identificación y verificación. Más específicamente, este patrón se transforma y almacena comúnmente de dos formas. Uno es un conjunto de caracteres o datos binarios, o sea, letras juntitas, ¿no? Una cadena de letras, caracteres, números, símbolos, y después un hash criptográfico. El conjunto de caracteres o dato binario, el patrón único de la retina, se convierte, como decía, en un conjunto de caracteres o una secuencia de datos binarios que representa las características específicas de la retina. Este conjunto de datos es único de cada individuo y se utiliza para comprobar los registros existentes en una base de datos durante los procesos de verificación e identificación. Por otro lado, el hash criptográfico, que es otra forma común, eh, un hash es el resultado de una función hash criptográfica que toma la entrada, o sea, entendemos como función, ¿no? Un cálculo en el cual yo le doy un cálculo predefinido, en el cual yo que justamente se obtiene el resultado ingresando cierta cantidad de datos, ¿no? Entonces, la información recabada por el escaneo se ingresa en esta función, en esta función hash criptográfica, eh, y produce una cadena de longitud fija que sirve como un valor de resumen digital de esa entrada. O sea, es como una especie de compresión de datos o de sipeo de datos ahí para eh, los más ¿cómo es? Informáticos. Los hashes son únicos. Un cambio mínimo en la entrada produce un hash completamente diferente. Esto hace que el hash criptográfico sea muy seguro para almacenar y verificar la identidad, sin necesidad de comparar directamente todos los datos biométricos sensibles. Así que, bueno, eh, el uso de hashes criptográficos para almacenar nuevamente, problemas con esa palabra, almacenar patrones de la retina del ojo, tiene varias ventajas en términos de seguridad y privacidad. Dado que el hash es unidireccional y no se puede revertir, o sea, no se puede descifrar al estado anterior, por consiguiente no se puede hackear, entre comillas, la información sensible biométrica del individuo, o sea, no se puede revertir para obtener la imagen original o el conjunto de datos originales, protege la información biométrica contra el mal uso en caso de que estos datos sean comprometidos. Además, el proceso de verificación se realiza comparando los hashes, lo cual es rápido y eficiente, sin necesidad de acceder o revelar información biométrica. O sea, no se comparan los datos biométricos, sino que se comparan los hashes. En definitiva, el patrón digital obtenido del escaneo de la retina se almacena en forma de un conjunto de caracteres, datos binarios o más comúnmente como un hash criptográfico. Esta representación permite un almacenamiento seguro y una verificación eficiente de la identidad, protegiendo al mismo tiempo la privacidad y la seguridad de la información biométrica personal. Otra vez, nótese el tono. En este bloque 1 hemos conversado y hemos
aclarado o indagado un poco en lo que es esta tecnología y, y la idea es, bueno, que en el próximo bloque, bloque 2 tengamos o empecemos a ver qué implicaciones tiene que nosotros proveamos de nuestra información a empresas, organizaciones o lo que sea, ¿no? Y que no tengamos y que perdamos el control de las mismas. Ya volvemos. Radio Azucena y la TV Sindical proponen una nueva forma de comunicación y de informarse. Generación N, conducido por Juan Carlos Romero López. Todos los viernes a las 17 horas, por la TV Sindical y Radio Azucena, de tu mano, siempre. Bueno, volvemos, queridos oyentes, al segundo bloque de Punto Bit, la bitácora soberana y tecnológica. En el bloque anterior, bueno, habíamos intentado arrojar un poco de luz a todo lo que es esta nueva práctica de escaneo del ojo humano y tratando de llevar un poco de luz, ¿no? Al trasfondo tecnológico que hay en esta práctica. La realidad es que la obtención y manipulación de esta información biométrica por empresas o gobiernos extranjeros es un tema de creciente importancia, de mucha importancia. Y también creo que de preocupación en la era digital que tenemos por delante, que tenemos ahora y que tenemos por delante. Esta práctica creo que hay que dejar claro que tiene el potencial, el importante potencial de afectar profundamente la privacidad, la seguridad y soberanía de los individuos y naciones. Y se plantean algunos dilemas legales, éticos. Por ejemplo, podemos mencionar o hacer foco en la pérdida de la privacidad y el consentimiento. La recolección de estos datos por entidades extranjeras se realiza sin el consentimiento explícito de los individuos. Esto representa una invasión gravísima a la privacidad, ya que la información biométrica puede revelar datos personales sensibles, incluidos aquellos relacionados con la salud, el grupo étnico, entre otras cosas. La falta de transparencia sobre qué datos se recopilan, cómo se usan, cómo se guardan, con quién se comparten. Todo eso aumenta la vulnerabilidad de los individuos y puede ser un objeto de vigilancia y perfilado o parametrizar su esquema biométrico sin su consentimiento. Esto puede llevar como decía, a graves violaciones de la seguridad y de la identidad de las personas. Podemos encontrar serios riesgos en la suplantación por suplantación de identidad, ya que con el acceso a estos datos biométricos actores malintencionados podrían tener la capacidad o tienen la capacidad de cometer fraudes o suplantación de la identidad.
a una escala sin precedentes. O sea, esto es muy, 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 muy importante para tener en cuenta. Eh, por supuesto que esto no solo pone en riesgo eh, la seguridad en diferentes ámbitos, puede ser por ejemplo la seguridad financiera de los individuos, sino también puede tener implicaciones en la seguridad nacional, permitiendo a los actores extranjeros comprometer identidades eh, para infiltrarse en sistemas críticos o realizar espionajes, por ejemplo, que esto es algo real y que sucede en el mundo de hoy. Esto es algo que sucede y que necesitamos tener conciencia de cómo protegernos. Eh, en este programa, o lo que le da sentido a este programa es ver o los temas que tratemos siempre desde un punto de vista soberano. Entonces, la soberanía nacional y la extranjerización de los datos de nuestra población es algo que necesitamos tener por lo menos conocimiento y creo que lo máximo sería tener el control. Por ejemplo, la recolección de datos biométricos por parte de gobiernos o corporaciones extranjeras, yo creo que deberían plantear preguntas sobre la soberanía de los datos que se están proveyendo. En muchos casos, estos datos que se almacenan se procesan, se analizan fuera de las fronteras de nuestro país. Lo que puede o que lo que limita la capacidad de nuestro país, ¿no? O de origen de donde somos nosotros, para protegernos y controlar la información personal nuestra eh, en el exterior. Eso sería como el caso más importante, pero después también está la dependencia de las tecnologías extranjeras para el procesamiento de datos biométricos. O sea, eso puede comprometer la independencia tecnológica y la seguridad de nuestra nación. Esto indefectiblemente lleva a un impacto social, ¿no? Porque impacto social y también considero que puede ser una forma o un elemento de discriminación, porque el uso indebido de la información biométrica puede conducir a esto, a la exclusión, ¿no? Y también a la discriminación social. Los sistemas de identificación, o sea, o los software de identificación y de vigilancia basados en datos biométricos pueden ser programados y de hecho creo que ya lo están siendo, para ser sesgados contra ciertos grupos étnicos o de género o sociales. Eh, el caso el caso más relevante es la identificación de rostro a través de la cámara de seguridad, de cámaras de seguridad, por ejemplo, en manifestaciones. Con esto quiero decir que esto puede resultar en una mayor marginación y estigmatización de comunidades vulnerables. Por supuesto, esto profundiza las desigualdades que hay, ¿no? Porque por un lado se puede se puede, como para decirlo de una forma eh, simple, se puede sectorizar, ¿no? Ciertos grupos
a través de identificación biométrica. Lo que en manos equivocadas o en manos maliciosas, eso puede llevar a catástrofes. Y por otro lado tenemos los riesgos también de la seguridad cibernética en este avance tecnológico. La centralización de grandes volúmenes de datos biométricos, por supuesto que aumenta el riesgo de ciberataques. Los datos biométricos, debido a su valor y sensibilidad, son objetivos atractivos para ciberdelincuentes. Pero en realidad, ciberdelincuentes en realidad es limitarlo, ¿no? Porque en realidad estos datos son requeridos por las grandes corporaciones. Los hackers, los ciberdelincuentes son solamente un elemento en los reales. Quienes quieren esos datos no son los hackers, sino que son las grandes corporaciones o los grandes otros países extranjeros. Una violación de datos puede tener consecuencias muy duraderas, dado que a diferencia de las contraseñas, los datos biométricos son inmutables y no pueden ser cambiados una vez comprometidos. O sea, yo no puedo cambiar los datos, mis datos biométricos. No puedo cambiar mis datos biométricos. Puedo cambiar mi contraseña. Así que, bueno, como conclusión, creo que tenemos la obtención y la manipulación de la información biométrica por entidades extranjeras. Es un tema complejo, es un tema muy complejo, y yo creo que requiere un equilibrio entre las ventajas de la tecnología biométrica en términos de seguridad y conveniencia, y la protección de los derechos fundamentales de la privacidad, seguridad y soberanía nacional. Por eso, como para ir un poco ya cerrando, creo que es crucial establecer marcos legales, regulatorios y éticos que sean robustos, que justamente regulen la recolección y uso y compartición de estos datos biométricos. Y como máxima poder, ¿no?, promover o buscar promover la cooperación internacional para proteger a los individuos y a las sociedades contra abusos que podemos sufrir. Así que si les parece, como para ya cerrar este bloque y la emisión de hoy, les dejo una pregunta planteada sobre este tema, de lo que estuvimos conversando. ¿Ustedes qué creen? Que después de haber charlado un poco de los riesgos asociados a la obtención y manipulación de la información biométrica, ¿cómo creen que deberían responder nuestros gobiernos y comunidades internacionales para proteger nuestra privacidad y la soberanía? Bueno, los invito a expresar sus opiniones y su experiencia. Como dije, dejamos planteada la pregunta. Vamos cerrando la emisión de sábado. Esto fue la Bitácora Soberana y Tecnológica. Les mando un saludo grande y los invito, como siempre, a cuestionar siempre todo lo que nos rodea. Hasta el próximo sábado. .bit.